Ya. Entonces, miren, habíamos visto de que estamos explicando cómo es que este síndrome, que es el más frecuente, probablemente en algún momento de su vida ustedes lo van a ver, que es el síndrome de Chidiac-Higashi, ¿listo? Este síndrome de Chidiac-Higashi es una enfermedad autosómica recesiva y que tiene que ver con infecciones graves y además tiene que ver problemas de albinismo y todo eso, ¿no? Pero también existen otro tipo de inmunodeficiencias también, como la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, la inmunodeficiencia común variable, la deficiencia Doctor, selectiva de inmunoglobulina. Sí. doctor, ¿está compartiendo la pantalla? Ah, verdad, verdad. Tienes razón. Ahora sí. Sí, sí, doctor. Listo. Entonces, recuerden que, por ejemplo, para infecciones bacterianas y virales, la agamaglobulinemia da, digamos, una puerta abierta, porque nosotros necesitamos anticuerpos para combatir virus y bacterias, ¿no? En esta inmunodeficiencia, como es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, vamos a tener infecciones de piel, ojos, oído, bronquios, pulmones, vías gastrointestinales, meningitis y sepsis. Y la inmunodeficiencia común variable, ya, aquí, por ejemplo, el agente infeccioso es la Giardia lamblia, Haemophilus influenza, neumococo y estafilococo, e infecciones oportunistas, ¿no? Ahí, pues, mira. En la deficiencia de selectiva de inmunoglobulina A, podemos tener infecciones por Giardia lamblia y las manifestaciones clínicas pueden ser infección, alergia, asma y alergia alimentaria, enfermedad gastrointestinal o autoinmune, otitis crónica, sinusitis y neumonía. En las inmunodeficiencias de células T, la que más destaca es un síndrome que vimos en genética, la que es el síndrome de George, cuya lesión cromosómica está en la región 22 del cromosoma 11, ¿ya? Durante las primeras horas de vida puede haber crisis convulsivas, cianosis o datos de insuficiencia cardíaca, alteraciones faciales, hiperterrorismo arcopalatino elevado, úvula bífida, boca de pescado, micrognatia, orejas de iniciación baja. Solo 2% de los pacientes presentan infecciones crónicas por virus, bacterias, hongos y protozoarios. Este síndrome de George tiene una amplia variabilidad clínica, tiene se conoce como el CACH porque presenta defectos cardíacos, fases anormal, fases anormal, defectos del sistema inmune, hipoplasia del timo, paladar hendido e hipocalcemia. Hay retardo mental moderado. Es detectable citogenéticamente porque comparte con el síndrome velocardiofacial. Miren, tiene esta característica, esto ya lo vimos en genética. Su frecuencia 1 en 3.000 a 4.000 recién nacidos, 15% de parejas con hijo afectado, uno de los padres también tiene la de lesión, 50% de recurrencia. En ausencia de lesión parental, la recurrencia es rara. En la ecografía se encuentra normal, se encuentra una anomalía cardíaca, 3 de 26 casos sin historia familiar positiva. También tenemos las inmunodeficiencias graves combinadas, son trastornos graves que van a afectar tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Y se caracteriza por deficiencia de los linfocitos B y T o tan solo de los linfocitos T. En este último caso, el defecto de la inmunidad humoral se debe a que hay ausencia de los linfocitos T helper.
50% son asociados al cromosoma X y se debe a mutaciones del gen que codifica la cadena gamma común que comparten los receptores de interleuquina 2, 4, 7, 9 y 15. En estas inmunodeficiencias combinadas graves hay un montón de enfermedades donde destaca fundamentalmente el síndrome de George, ¿ok? En esto se encuentran, miren, múltiples alteraciones, ya sea en la presentación de antígenos o también en exclusiva solamente de linfocitos T o de linfocitos B, pero como hemos mencionado, basta que se haya deleción del linfocito T, se compromete tanto la inmunidad humoral o celular. Si solamente es el linfocito B, la inmunidad celular persiste, la que falla es la inmunidad de tipo humoral. En estas humorales tenemos la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, las formas residuales autosómicas, por deficiencia de selectividad de IgA, ligadas al cromosoma X, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estas deficiencias de linfocitos B se llaman agamaglobulinemias ligadas al cromosoma X. Son las más frecuentes y gracias a Dios son las más leves. Hay linfocitos B defectuosos, hay poca síntesis de anticuerpos y los anticuerpos que se sintetizan generalmente son anormales. En cambio, las inmunodeficiencias debidas a linfocitos T, estas sí son graves, porque no solamente no va a haber inmunidad celular, sino que también tampoco se va a estimular la inmunidad de tipo humoral. Se pueden detectar desde el nacimiento. Los niños son sensibles a infecciones por virus, hongos, protozoos intracelulares y bacterias. Del tipo genético ligado al cromosoma X, tenemos por disminución o del número de macrófagos, por disminución de la funcionalidad de los macrófagos, por fallos en la síntesis de proteínas del sistema de complemento, ¿no? Si fallan los macrófagos, no se fagocita, favoreciéndose las infecciones bacterianas o la aparición de enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se hace la evaluación de esos pacientes? La historia clínica, hemos dicho la respuesta específica a las vacunas, a la presencia de anticuerpos, análisis de inmunoglobulinas, pruebas intradérmicas para cándida y tétanos. Es todo un estudio inmunológico, ¿no? Se puede hacer screening, sí. En las inmunodeficiencias humorales, por ejemplo, se pide hemograma, cuantificación de IgA, IgM, en las celulares IgA, IgM, en los desórdenes fagocíticos, marcado CD14, ¿no? En los desórdenes de complementos, complemento C3, C4, ¿no? Y así por el estilo se van viendo estas deficiencias. Algunos detalles, por ejemplo, en esos pacientes con inmunodeficiencias primarias, deben contraindicarse algunas vacunas y en otras sí están indicadas. En las agamaglobulinemias o las hipogamaglobulinemias, por ejemplo, no se debe vacunar con microorganismos vivos. Algunas guías aconsejan administrar vacunas frente a sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. ¿Qué vacunas están indicadas? La vacunación antigripal, con vacunas inactivadas, todas las vacunas inactivadas del calendario, ¿no? Si tiene deficiencia a inmunoglobulina A, está contraindicada la vacuna oral frente a la polio, pero sí pueden vacunarse todas las del calendario, incluso las de virus vivos. Cuando hay deficiencia del complemento, no hay problema, puede recibir cualquier vacunación. Cuando hay deficiencia del sistema fagocítico, como la enfermedad granulomatosa crónica o el síndrome de Chiari-Higashi, no se puede vacunar contra las bacterias con bacterias vivas, como la BCG y la vacuna oral de la tifoidea. No se puede vacunar con virus vivos. ¿Ya? Ok. Estas son algunas características de cómo empiezan a presentarse clínicamente estas enfermedades. Hay enfermedades también por defectos en la activación de los linfocitos T, como el síndrome Wiskott-Aldrich, que son defectos en la activación de linfocitos T y de la movilidad de los leucocitos. Aquí hay defectos en las reorganizaciones del citoesqueleto de actina dependiente de mutaciones del gen WASP. Este síndrome Wiskott-Aldrich
Es una patología de origen genético ligada al cromosoma X que se traduce en una inmunodeficiencia primaria que afecta tanto linfocitos T como B y también las plaquetas. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Ser masculino con trombocitopenia menos de 100.000, plaquetas pequeñas con un volumen plaquetario menor de 7.5 y debe cumplir al menos uno de los siguientes antecedentes: eczema, infecciones bacterianas o virales recurrentes, enfermedades autoinmunes, malignidad, ¿ya? O el síndrome de Wiscol-Aldrich expresada en muestras de sangre, anticuerpos anormales responsables de antígenos polisacáridos y también de isohemaglutininas. También hay un historial materno familiar de trombocitopenia ligada al cromosoma X o a la proteína WAS. Lamentablemente, miren, estas son fotografías de cómo se puede encontrar, miren, deficiencia por infecciones dérmicas severas, ¿no? En estos pacientes. Y en el caso de las inmunodeficiencias adquiridas, acá tenemos, por ejemplo, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que produce eliminación de los linfocitos T helper o CD4. Inmunodeficiencias por malnutrición proteíno-calórica, trastornos metabólicos, inhiben la maduración y la función de los linfocitos. Inmunodeficiencias adquiridas por radioterapia y quimioterapia antineoplásica, reducción de los precursores de los linfocitos de la médula ósea. Inmunodeficiencias adquiridas por afectación de la médula ósea por metástasis del cáncer y por leucemia. El mecanismo: reducción del lugar para la maduración de los leucocitos. Y la inmunosupresión por trasplantes y enfermedades autoinmunitarias, que se produce por reducción de la activación de los leucocitos. Y en los casos en los cuales lamentablemente se llega a la esplenectomía, hay una reducción de la fagocitosis de los microorganismos. ¿Listo? Muy bien. Con esto concluimos estos dos primeros temas. El domingo, por favor, 6 de la tarde, volvemos a hacer la clase teórica, ¿ya? Sí, doctor. Muy bien. Listo, Fabiola, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.